Cuando pensamos en la guerra en la antigua Roma, es fácil imaginar escudos, espadas, lanzas, pero hay un arma que casi nunca aparece en las películas, a pesar de que ha sido decisiva en varias batallas. La honda. Estaba hecho solo de 2 cuerdas y una pequeña bolsa de cuero. Sencillo, ¿verdad? Pero detrás de esta simplicidad se escondía un poder absurdo. Aquellos que dominaban la técnica podían lanzar un proyectil con tal fuerza que podía alcanzar hasta 100 kilómetros OMAE, y lo más impresionante, alcanzó objetivos a 400 metros de distancia. Mientras los soldados se enfrentaban cuerpo a cuerpo, un hondero colocado mucho más lejos podía derribar a los enemigos con una precisión casi quirúrgica. Era como un francotirador antiguo, solo que con una piedra y un brazo. Espera un momento. Déjame decirte algo importante. YouTube, solo, muestra este tipo de video a más personas cuando hay interacción. Es decir, sin tu comentario, este contenido puede acabar en el olvido. Si lo que estás escuchando tiene sentido para ti, comenta a continuación. Si no lo haces, comenta 0 y dime por qué. Quiero ver al menos un centenar de comentarios para asegurarme de que la historia de la antigua Roma sigue viva. Así que comenta allí y sé parte de esta misión. Ahora, volvamos a nuestra discreta arma. La honda era silenciosa, económica, liviana y fácil de hacer. Pero en las manos adecuadas, se convirtió en una de las herramientas más mortíferas que Roma jamás tuvo. Y es solo el comienzo de lo que aún descubrirás en este video. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo algo tan simple puede causar tanto daño? El cabestrillo era ligero, fácil de transportar e incluso parecía un juego de niños. Pero cuando era utilizado por un guerrero entrenado, se convertía en una verdadera máquina de destrucción. Funcionaba con 2 cuerdas atadas a una pequeña bolsa. El soldado colocaba la piedra dentro, sostenía un extremo de la cuerda con un dedo y la hacía girar en el aire con fuerza y ritmo. En el momento adecuado, soltaba uno de los extremos, y eso era todo. La piedra voló a gran velocidad, en un arco casi perfecto, directamente hacia el objetivo. Y si piensas que esto fue solo improvisación, estás equivocado. Hubo técnica, hubo entrenamiento, y el efecto fue brutal. Lo que te han dicho sobre los imperios es solo la punta del iceberg. La verdadera conquista ocurrió con armas y estrategias ocultas, y pocos conocen estos secretos. En el primer comentario, puedes acceder al libro El arsenal secreto que derrocó y conquistó imperios enemigos, contenido que pocos tendrán a mano. Tenga en cuenta, las unidades son limitadas y el acceso puede desconectarse en cualquier momento. Consigue el tuyo ahora y comenta. Ahora tengo el conocimiento que lo cambia todo. Volviendo a la pistola, lo que hizo que la honda fuera tan efectiva no fue solo la estructura en sí, sino también la forma en que se usaba en la batalla. No bastaba con lanzar la piedra hacia adelante. Había que calcular el momento exacto, el ángulo, el tiempo de giro. Los mejores honderos incluso sabían cómo controlar el tipo de curva que la piedra haría en el aire. Era como manipular la trayectoria de una flecha invisible. Y esto es lo que los romanos entendieron como pocos. Sabían que en un ejército bien entrenado, incluso una piedra voladora podía decidir el curso de todo un imperio. Si la honda era el arco, la munición era la flecha, y los romanos sabían que el tipo de proyectil marcaba la diferencia. Como resultado, los honderos tenían a su disposición una impresionante variedad de municiones, elegidas estratégicamente y con precisión según el tipo de ataque. Las piedras pueden ser redondas, ovaladas, puntiagudas o incluso en forma de lágrima. Algunos tenían pequeños agujeros que hacían un silbido en el aire, creando un sonido que aterrorizaba al enemigo, una verdadera guerra psicológica. Imagínese estar en el campo de batalla y de repente escuchar ese zumbido mortal cada vez más cerca y sin saber de dónde viene. Pero no se detiene ahí. Muchos de estos proyectiles estaban decorados con símbolos y mensajes, escorpiones, serpientes, inscripciones provocativas.
Era como si cada piedra llevara, además del impacto físico, una firma de intimidación. No se trataba solo de lastimar, se trataba de dominar la psicología del enemigo incluso antes de que comenzara el combate cuerpo a cuerpo. Y todavía estaba el tema de los materiales. Las piedras más simples provenían de la tierra misma, pero las más sofisticadas estaban hechas de arcilla moldeada y cocida, o plomo fundido, un metal denso y pesado que era increíblemente eficiente para alcanzar grandes distancias con toda su fuerza. Las balas de plomo eran pequeñas, pero causaban daños que ni siquiera los escudos podían contener. La diferencia entre un buen proyectil y cualquier otro podría ser lo que definió la victoria. Y por eso los romanos y sus aliados, como los honderos de las Islas Baleares, se lo tomaron muy en serio. Han convertido la munición de honda en una verdadera ciencia de guerra. Puede parecer exagerado, pero las pruebas modernas no dejan lugar a dudas. Un guijarro lanzado por una honda con suficiente técnica y fuerza puede causar el mismo impacto que un disparo de un revólver calibre .44 Magnum. Así es la misma arma que muchos policías evitan usar debido a la violenta retirada. Ahora detente y piensa. Estamos hablando de un proyectil a menudo hecho con plomo fundido, con una forma pequeña, densa y aerodinámica. Cuando era lanzado, por un hondero experto, este pequeño objeto volaba con una energía cinética, capaz de romper huesos, perforar órganos y perforar cascos. ¿Y lo más impactante? Estos proyectiles podían alcanzar objetivos a más de 120 metros de distancia, con una precisión absurda. Casualmente, o más bien, estratégicamente, esta era exactamente la distancia media entre los legionarios romanos y los guerreros celtas en los campos de batalla. En otras palabras, incluso antes de que comenzara el combate físico, el enemigo ya se estaba debilitando, mental y físicamente. Los honderos eran como antiguos francotiradores. Neutralizaban las amenazas a distancia, debilitaban las filas enemigas y despejaban el camino para que las legiones avanzaran. Y esto fue solo el comienzo del daño. Con cada piedra que volaba, nacía un nuevo terror en el campo enemigo. Porque el verdadero poder de la honda no estaba solo en el daño físico, sino en el miedo constante de ser golpeado por algo invisible e inevitable. Los honderos, también llamados fundíbulos, no eran cualquier tipo de soldado. Formaban una clase especializada dentro de las tropas, con una función bien definida: infligir daño incluso antes de que comenzara el combate cuerpo a cuerpo. Durante las batallas, estos hombres se colocaban detrás de las líneas principales, de escudos y lanzas, pero siempre con suficiente espacio entre los corredores de infantería para lanzar sus piedras sobre la formación. Eran como sombras armadas con piedras. Con cada giro de la honda, una nueva amenaza aparecía de la nada. ¿Y en los asedios? Entonces su talento brilló aún más. Cuando el objetivo era conquistar una ciudad fortificada, los honderos se subían a torres móviles o plataformas elevadas para obtener una vista más amplia y lanzaban proyectiles directamente a los defensores, en las murallas. Imagínate, crees que estás protegido en lo alto de una fortaleza y de repente recibes una piedra bien apuntada del cielo. También eran temidos en las emboscadas, conocían el terreno como nadie y aprovechaban la ventaja de la sorpresa para lanzar ataques precisos antes de que se dieran cuenta. En lugares montañosos o con desniveles, eran imbatibles, y todo ello con una pistola que cabía en el bolsillo. Estos hombres, a menudo ignorados por los registros más populares de la historia, fueron responsables de desestabilizar ejércitos enteros incluso antes del primer choque de lanzas. Con técnica, inteligencia y un arma que mucha gente subestimó, demostraron que la victoria también puede venir de lejos, en el silencio de una piedra bien apuntada. Si este contenido tiene sentido para ti hasta ahora, haz esto, dame una señal. Comenta uno a continuación para que sepa que estás conmigo en este viaje. Y recuerda, YouTube solo difunde este conocimiento si tiene mucha interacción. Si aún no has comentado, ahora es el momento.
Quiero ver este video lleno de opiniones para que este tema siga llegando a más personas. Durante los asedios de las ciudades enemigas, los honderos se convirtieron en una verdadera pesadilla para quienes se defendían desde lo alto de las murallas. Fueron capaces de alcanzar objetivos en movimiento, soldados detrás de barreras e incluso puntos estratégicos dentro de las ciudades, todo desde el exterior, sin tener que invadir. No estamos hablando de piedras lanzadas al azar. Eran disparos, calculados, con la velocidad, la trayectoria y el peso ajustados para causar la mayor destrucción posible. Los proyectiles atravesaron escudos de madera, cascos de metal agrietados y, en algunos casos, incluso deformaron la armadura al impactar. Y, si el objetivo era un soldado sin mucha protección, el daño fue aún mayor. Un simple golpe de una piedra de plomo podía perforar los órganos internos, romper las costillas e incapacitar al enemigo al instante. Por no hablar de que, muchas veces, los afectados ni siquiera sabían de dónde venía el ataque. Estos impactos crearon un efecto en cadena. El miedo se extendió entre los defensores, que perdieron la confianza en las propias fortificaciones. Al fin y al cabo, si ni siquiera la parte superior de las murallas ofrecía seguridad, donde esconderse. En resumen, la onda era más que un arma de ataque. Fue una herramienta de colapso psicológico, desmantelando la defensa enemiga incluso antes de que entraran en la puerta. En el mundo antiguo, si oías hablar de alguien que supiera usar la onda a la perfección, era casi seguro que procedía de las Islas Baleares. Estos tipos no solo eran buenos, eran legendarios. Desde que eran niños, los chicos baleares ya han empezado a entrenar. Y no era broma. Según los registros, no podían comer hasta que daban en el blanco con la onda. En otras palabras, aprender a usar esa arma no era una opción, era una cuestión de supervivencia. ¿Y el resultado de esto? Un ejército de hombres con una puntería absurda, que sabían lanzar proyectiles con fuerza, precisión y a un ritmo tan rápido que parecía imposible defenderse. Cuando el general Aníbal, sí, el famoso enemigo de Roma, descubrió el potencial de estos guerreros, no se lo pensó dos veces. Reclutó a 10.000 honderos baleares para su ejército. Se convirtieron en una parte esencial de las campañas contra los romanos, especialmente en emboscadas y ataques rápidos. Se movían como fantasmas y lanzaban piedras como si fueran flechas invisibles. Era casi imposible saber de dónde venía el ataque. Solo había tiempo para protegerse, y a menudo ni siquiera eso. Estos hombres marcaron tanto la historia militar, que más tarde se unieron al ejército romano, como parte del cuerpo auxiliar, junto a los arqueros de Creta y la caballería númida. Incluso los romanos, que estaban enormemente orgullosos de sus legiones, reconocieron que en lo que respecta a las Baleares estaban en otro nivel. No pierdas más tiempo aceptando versiones incompletas de la historia. Consigue ahora tu libro digital, El arsenal secreto que derrocó y conquistó imperios enemigos, y descubre cómo acceder al conocimiento real que cambió las civilizaciones. Atención, el inventario es limitado y se está agotando rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje para dominar el conocimiento que pocos conocen. Volviendo a nuestro tema, después de que Roma se diera cuenta del valor de los honderos baleares, hizo lo que siempre había sabido hacer mejor: absorber a los mejores del mundo y hacerlos parte de su imperio. Estos guerreros fueron incorporados al cuerpo auxiliar romano, que funcionaba como una tropa de élite especializada. Junto a ellos estaban los arqueros de Creta, conocidos por su precisión, y los caballeros de Numidia, expertos en velocidad y movilidad. Cada uno tenía una función, pero los honderos, estos eran los ojos y el brazo extendido del ejército. Permanecieron activos hasta el siglo II después de Cristo, siendo utilizados en varios frentes: campañas militares, guerras civiles, asedios prolongados. Su presencia era una señal de que los romanos se estaban tomando en serio esta batalla. Es más, su habilidad fue tan reconocida que incluso aparecen en la famosa columna de Trajano,
una de las obras monumentales más importantes de Roma. Están allí esculpidos, eternizados, en medio de las escenas de guerra, con sus ondas en la mano, como prueba de que, incluso sin una armadura brillante, fueron una parte fundamental de las victorias romanas. No necesitaban espadas ni gritos para intimidar. Todo lo que tenías que hacer era girar la onda, y que el silencio haga el resto. Si hubo alguien que supo reconocer el valor de un arma sencilla y eficaz, fue Vegecio, uno de los escritores militares más respetados de la antigua Roma. No solo estudió las estrategias romanas, sino que dejó claro en sus escritos lo esencial que era la onda para la formación de un buen soldado. Según él, todo recluta romano debía aprender a usar la onda, tal y como hacían los baleares desde una edad temprana. Y no fue un entrenamiento ligero, no. Vegecio decía que los jóvenes de las Islas Baleares solo podían alimentarse después de dar en el blanco con la onda. Era un entrenamiento severo, casi cruel, pero creaba guerreros preparados para cualquier terreno, cualquier situación. ¿Y sabes qué es más impresionante? Vegecio afirmaba que incluso los soldados con armadura completa eran más vulnerables a las ondas que a las flechas ordinarias. Esto se debe a que los proyectiles podrían entrar a través de grietas, golpear áreas desprotegidas con fuerza, o incluso causar fracturas por impacto. No había necesidad de perforar, bastaba con golpear fuerte en el punto correcto. Para él, la onda no era un arma de respaldo, era una herramienta indispensable de guerra, especialmente en terrenos montañosos y pedregosos, o durante los asaltos a castillos y ciudades amuralladas. Ofrecía un tipo de ataque que otras armas simplemente no podían. Alcance, precisión y movilidad, todo al mismo tiempo. Es decir, mientras muchos subestimaban esta arma por su sencillez, los romanos más astutos, como Vegecio, lo habían entendido hace mucho tiempo. En la guerra, lo que gana no es la apariencia, sino la eficiencia. Con el tiempo, las espadas relucientes y las armaduras pesadas acabaron ganando protagonismo en las historias y representaciones de la antigua Roma. Pero ahora que conoces el backstage, está claro que muchas victorias no se consiguieron con gritos de guerra o ataques frontales, sino con piedras lanzadas al silencio, desde lejos, por hombres entrenados con un arma que parecía insignificante a primera vista. La onda no era una simple herramienta, era un símbolo de estrategia, precisión e inteligencia. En lugar de confiar en la fuerza bruta, demostró que el que ganaba era el que sabía cómo usar el entorno, calcular la distancia, comprender el momento adecuado. Y es por eso que los romanos mantuvieron esta arma durante siglos, entrenando soldados, perfeccionando proyectiles y colocando a los mejores honderos en las posiciones más estratégicas del campo de batalla. Este tipo de conocimiento rara vez aparece en los libros de historia ordinarios, pero fue con esas armas, silenciosas y mortíferas, con las que se erigieron los imperios. Las tácticas en forma de onda derribaron muros, derrotaron a tropas enteras incluso antes de que se desenvainara la espada. Y lo más sorprendente de todo, lo hizo con 2 cuerdas, una bolsa de cuero y una piedra bien elegida. Si este contenido te sorprendió y te mostró una nueva forma de ver el poder oculto detrás de las victorias de Roma, deja tu like ahora mismo. Esto ayuda a que el canal crezca y garantiza que más personas tengan acceso a este tipo de conocimientos que muchas veces se pasan por alto. Y no te vayas de aquí sin hacer clic en el video que está apareciendo en tu pantalla en este momento. Continúa este revelador viaje sobre los secretos que han apuntalado la fuerza de los mayores imperios de la historia. Nos vemos en el próximo video.